Creo que las nuevas generaciones pueden trabajar y como profesores podemos incidir en ayudar a este abrazar de manera activa la responsabilidad que viene dentro del mundo profesional. Creo que tenemos un rol importante en varios aspectos. Uno, el lograr que las y los estudiantes se sientan parte del mundo, más allá de las redes sociales. El hacerlos partícipes de temas tan básicos como las noticias que hay en el mundo, que hay en el país, hace que se sientan parte de algo y que se sientan parte de algo que está creciendo. El que fomentemos que las y los alumnos conozcan el contexto y la profundidad de los temas lleva como una habilidad el que necesariamente queramos conocer cuando llegamos al mundo profesional el contexto, la historia y la profundidad, por ejemplo, de la empresa a la que nos unimos. El conocer el propósito se vuelve importante. Tenemos que fomentar que sean curiosos y curiosas. Tenemos que fomentar que quieran saber más, que quieran investigar más, que quieran ser estudiantes del mercado del que son parte, porque vuelve todo a lo mismo, que quieran ser parte de algo. Y el ir fomentando que todos estos conocimientos los vayan adquiriendo de manera activa, aunque en el aula haya que estarlos empujando a que lo hagan, y es algo que de verdad se vuelve un músculo que hay que desarrollar, hace que cuando lleguen a la empresa lleguen con esa curiosidad, con ese enfoque activo de aprendizaje, que la realidad es que nunca se pierde, ¿no? Un estudiante de la náhuatl nunca va a dejar de ser estudiante, debe de seguir creciendo y de seguir preparándose. Y si los aventamos al mercado con esa curiosidad, con ese enfoque de aprendizaje activo, con ese interés por el mundo y por el impacto y por el propósito que tienen dentro del lugar en el que están aportando su valor, se vuelve ese diferenciador que hace que como líderes dentro de las propias empresas tomen más responsabilidad de lo que están haciendo. Tienen que sentir ellos mismos, pero eso es algo que no necesariamente da la empresa, tienen que sentir ellos y ellas mismos que son parte de algo. Y esa motivación intrínseca la tienen que desarrollar ellos mismos. Sí, claro, yo creo que hay varias fuentes. Definitivamente de mis temas preferidos es leer biografías, ¿no? Siempre es como muy inspiracional el poder saber cuál es la vida desde Nancy Pelosi, desde Angela Merkel, inclusive leer la historia de Eufrosina, el estar en contacto con todos estos liderazgos y saber cómo crecieron y saber cómo llegaron y saber que tuvieron muchas fallas en el camino, ¿no? Hablando de este tema de no querer fracasar, que es un gran reto que tenemos mientras crecemos, se vuelven importantes, ¿no? El leer estas biografías y entender cómo fue la vida. Hay libros muy básicos que nos pueden acercar a los temas de negociación y de manejo de conflictos, si se quieren leer. Desde las 48 leyes del poder, desde el Getting to Yes, de Women Don't Ask. La verdad es que hay muchísimos libros y cada uno habla a una necesidad específica que tenemos como liderazgo. Podcasts, artículos, la verdad es que los mismos algoritmos que nos pueden llevar a ver videos de gatitos nos pueden llevar a alimentarnos de ese conocimiento, pero ahí sí, buscando esos temas específicos que queremos desarrollar, creo que esa literatura y ese conocimiento se va acercando cuando lo buscamos activamente. Mi recomendación, además de todos estos libros y podcasts, etcétera, pues sería justo llegando al tema de cómo buscar ese liderazgo y buscar a esos líderes y esas líderes que tenemos enfrente que nos pueden dar su perspectiva. Precisamente, si conocen a alguien a quien quieren emular, que es su modelo de crecimiento, esa es la persona que les puede recomendar qué libro leer, qué podcast escuchar, porque les va a resonar más, ¿no? Definitivamente es un músculo la resiliencia, esta paciencia, este manejo de conflictos, el tolerar el fracaso, es algo que tenemos que desarrollar. Como estudiantes, tenemos que estar preparados para saber que no todo en la vida van a ser éxitos. Creo que como profesores, profesoras, ¿no? Y me voy como por cachitos. Creo que como profesoras, profesores,
tenemos que ir haciendo ese músculo de la resiliencia por medio de la disciplina, ¿no? El que desde cosas tan básicas como el tema de cómo calificamos y los entregables, enseñarles hasta este tema del autorrespeto por su tiempo y por su vida, ¿no? Ya estás aquí, ya estás en la clase, entonces aprovéchala, es un acto de respeto a ti mismo y de resiliencia básica el estar aquí todos los días a las 7 de la mañana. Entonces, si ya estás aquí, respeta ese tiempo que invertiste y no lo tires a la basura distrayéndote, ¿no? Quédate presente, quédate activo en la clase. Les va desarrollando ese músculo. Creo que también lo podemos desarrollar enseñándoles a ver un poco más allá. Enseñarles a ver que el éxito de una asignatura, en este caso en particular, pues va más allá de si nos fue bien o mal en un examen y tener esas conversaciones con las y los estudiantes para decir, ¿qué sigue? ¿No? Ok, fallaste en esta. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Cuáles son las acciones que vamos a tomar para que, o que tú vas a tomar, para que estés mejor para el siguiente, para que tu trabajo mejore, para que el examen se vaya? ¿Qué herramientas puedes tener? Y un poco ayudarlos a pensar, no darles todas esas soluciones nosotros, porque ya no estamos para protegerlos y arroparlos, estamos para prepararlos para el mundo. Y creo que como estudiantes se vuelve ese trabajo de el poder ver un poco más allá. Para mí, creo que una de las mejores metáforas es precisamente la del fútbol, ¿no? Cuando vemos un partido de fútbol, tú lo que vas a ver es que si le dan un golpe a un jugador, a una jugadora, pues no se va a quedar en la cancha tirado o tirada el resto del partido. Se va a sobar, lo van a revisar, se va a levantar y va a seguir jugando, porque el objetivo está más allá, ¿no? O sea, el objetivo es el partido y no podemos dejar que un golpe nos tire y nos deje tendidos, ¿no? Y de la misma manera, si perdemos un partido no significa que se haya acabado la temporada. Y si nos quedamos porque perdimos un partido el domingo deprimidos y tirados en el suelo porque perdimos, pues no va a permitir que nos preparemos, que veamos los errores y que seamos mejores para el siguiente partido. Nos condenaríamos nosotros mismos a perder el siguiente partido. Entonces creo que como profesionales en desarrollo tienen que ver que el objetivo es el final del juego, ¿no? No solamente el evento específico que no haya salido como esperamos. Yo creo que uno de los puntos que recuerdo como con más cariño y que tiene que ver con este tema de ejercer el liderazgo para poder ayudar a que ese talento se desarrolle, debe de haberse dado hace 10 años con una analista en aquel momento del equipo en el que yo estaba en Latinoamérica, que empezaba su carrera. Y la niña en ese momento era una mujer muy joven, ¿no? La niña en ese momento empezaba y yo veía que tenía ciertos temas de habilidades sociales que se podían desarrollar. Y muchas veces, lo cual creo que tenemos que hacer diferente, vamos a ver que alguien tiene un área de mejora, un área de oportunidad y vamos a dar la vuelta para el otro lado. Entonces, en este caso, recuerdo súper bien que saliendo de alguna junta, le dije, oye, si estás dispuesta, tengo algo de feedback para ti. Y entonces ella estuvo dispuesta. Y la verdad es que fue un feedback a lo mejor de 3 puntos de preséntate así, cuida tu tono de voz, fíjate en esto, 2, 3 cosas, porque ella presentaba mucho ante clientes, ¿no? Se estaba preparando para participar ante clientes. Entonces leí 2 o 3 piezas de feedback que yo sabía que le iban a impactar y entonces sí, me di la vuelta y seguí con mi vida. Ella debe de haber regresado probablemente a mí un año después que le tocó su promoción. Y lo que llegó a decirme fue, gracias por ese feedback, ¿no? Porque tú no lo sabes y a lo mejor era un feedback súper mínimo, pero ese feedback hizo que yo elevara mis presentaciones, que yo cambiara la manera en la que hablo, que yo cambiara la manera en que me percibían y eso me ayudó a crecer y me va a seguir ayudando a crecer.
Entonces me gusta mucho esa anécdota y me quedó muy grabada porque al final lo que muestra es cuando hablamos de liderazgo positivo y cuando hablamos de cómo el talento está en el centro de todo, el estar consciente, intencional y activamente viendo a nuestro talento, pues nos lleva a que lo ayudemos a crecer y a que se desarrolle, ¿no? Y esta niña hoy tiene una superposición en la misma empresa, creció, y al final pues fue esto y otros temas que ella empezó a hacer justo de buscar ese feedback intencionalmente, porque al final se vuelve de los dos lados, ¿no? Y otra, yo creo que hablando del mismo tema de liderazgo, yo creo que uno de los temas que yo recuerdo pues es del cómo ir creando liderazgos y el modelar liderazgos. Yo recuerdo mucho a quien fue mi socio en uno de mis primeros trabajos en una firma de contadores y que al final me dio como esa confianza o me animé o me dio esa curiosidad de acercarme y empezar a ver un poco más que el trabajo técnico. Y lo que me llevó el buscar, me gusta la personalidad, me gusta cómo va creciendo, pues fue permitir que esa persona me ayudara con guía y a sortear desde temas personales hasta temas profesionales, ¿no? El ir platicando y tener una guía y un modelo de cómo moverme desde un cambio de carrera, desde un cambio de trabajo, inclusive cuando significó salir de la firma en la que él estaba, ¿no? Y a lo que me llevó el tener a este mentor durante muchos, muchos años fue el ver cómo se modelaba un líder que estaba interesado en su talento, un líder que estaba interesado más allá de tener solamente el trabajo hecho, lo técnico hecho, y ver cómo esa gente podía crecer en el futuro. A los profesores y profesoras les diría que tenemos un gran privilegio y tenemos una responsabilidad. No tenemos estudiantes, tenemos profesionales en desarrollo. Entonces, una buena parte de cómo estamos moldeando su futuro está no solo en lo que están viendo que nosotros decimos, sino en lo que están viendo que nosotros hacemos. Entonces, cuando en la manera en que nos conducimos en el aula, fuera del aula, en nuestras interacciones con ellos y con ellas, moldeamos estos liderazgos, moldeamos esta empatía, esta diversidad, esta inclusión, esta toma de decisiones estratégicas, esta resiliencia, esta escucha activa, esta curiosidad por el mundo y por el mercado. Cuando nosotros lo modelamos, a ellos se les vuelve algo natural. Y no es tema menor. Su futuro, muy buena parte de su futuro está en nuestras manos. Entonces, las y los invitaría a que vayan a sus siguientes clases sabiendo que el futuro de esos estudiantes y de esas estudiantes que van a ser los líderes de mañana están en sus manos con cada acción que ustedes hacen.